Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que hasta ahora están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la U 90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador del IPASU, del profesor Luis Alfonso Bermúdez, les damos cordialmente la bienvenida a este espacio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche. La paz en un trazo es así como hemos titulado el programa del día de hoy, haciendo, digamos, un homenaje a ese humor gráfico, a la caricatura, esas tantas formas por medio de las cuales se plasma la realidad de una manera crítica. Queremos saber de qué manera también esta manifestación ha aportado a la construcción de paz. Saludo al profesor Luis Alfonso Bermúdez. Buenas noches, profesor. Querida Sonia, buenas noches. Es muy importante todo lo que has dicho. Primero, el compromiso que tiene el Instituto de Paz de la Universidad Distrital y el IPASUD con el hecho de la paz. Y segundo, la importancia y el significado que tiene y ha tenido el trazo, y para nuestro caso, la caricatura. Y es así como para esta noche hemos invitado al profesor Rubén Darío Bustos Jiménez. Él es sociólogo, pero antes de cualquier tiempo, ante todo, creo que ha sido caricaturista. Eh, y es importante resaltar y decirlo hoy porque ha sido galardonado este año con el Premio Nacional CPB a la Caricatura, de tal manera que nos sentimos muy complacidos que nos acompañe esta noche. Profesor Rubén, bienvenido. Muchas gracias, Luis Alfonso. Para mí y Sonia, buenas noches. Para mí es un honor estar en este espacio y más cuando ustedes me comentan que es presidido por IPASU. Y para mí, pues, es importantísimo saber que la paz tiene espacio en la academia. Y, pues, es importantísimo ese concepto y ese manejo que se está dando hoy en día, y más a través de la Universidad Estatal. Para empezar, como dicen los entendidos, para empezar, comenzaremos por el principio. Mm, ¿Dónde y cuándo aparece la caricatura, profesor Rubens? Importante pregunta por la sencilla razón, Alfonso, que es para aterrizar y ubicar a muchas personas que escuchan hablar de la caricatura, pero pues, a veces como que tienen una serie de mezclas, confusiones, porque la caricatura como tal, obviamente el concepto de caricatura tiene un paraguas. Ese paraguas se generan algunas variables y dentro de esas variables pues ahí está precisamente la caricatura editorial, ¿sí? Están otras dos variables que son la historieta y el cómic y los dibujos animados. Pero la caricatura editorial tiene una precisión histórica también, pero me dice Luis Alfonso que dónde está el origen de la caricatura como tal. El origen se ubica precisamente en las cuevas de Altamira, ¿sí? Allá ubicaron unos pintogramas que fueron pintados por los primitivos, los primeros que poblaron este planeta, y curiosamente, en el caso mío, que yo he venido haciéndole una observación a esas pinturas rupestres, he encontrado datos curiosos como este. Y al hacerle un acercamiento a esas pinturas, comienzo a ver con mucho asombro una estructura anatómica de lo que ellos pintaban, como si ellos hubieran tenido una escuela. Y así, oiga, pero un momentito, yo creí que eran rayones, como cuando uno está empezando la etapa escolar, pinta ahí pues garabatos. En cuanto a la caricatura dije el mismo, pues se fue ahí, de acuerdo a los estudios antropológicos de los expertos, y se encontraron también vestigios de caricatura como tal. Fíjese bien, como caricatura, término genérico, en Egipto con los papiros, luego en Grecia aparecieron unas caricaturas curiosas, en el mismo Egipto aparecieron
unas formas caricaturescas que la llamaban zoocaricatura, que era reemplazar la cabeza humana por la cabeza del animal. Entonces hacían esa especie de, de cambio y lo hacían con mofa, ¿sí? Pero producía un efecto gracioso, ¿sí? Ahora bien, el concepto de caricatura como tal lo vamos a encontrar más adelante cuando vamos a ver de dónde vino ese término preciso de caricatura, porque eso apareció mucho más adelante de la época de egipcia, de Grecia, donde encontraron vestidos de caricatura, pero el concepto preciso está en la época del medioevo, en el Renacimiento. Ahí se ubica categóricamente el concepto de caricatura y algunas formas de caricatura. Eso es, Luis Alfonso. Muy bien y muy interesante, bueno, como arrancar por este aspecto que nos va a permitir ir mostrando el sendero de la noción del trazo. Rubens, ¿cuándo surge la caricatura editorial o que llaman periodística? Bueno, la caricatura editorial y periodística surge precisamente, el término es arrancado del concepto de donde apareció por primera vez, aparecieron por primera vez las noticias, que fue en el periódico que imprimieron en Madrid en 1738. Ese concepto, esa definición de haber encontrado en Madrid, pues tienen una pequeña pelea porque pues, los franceses dicen que no, que fue en París, y que no, que fue en Gran Inglaterra, en Gran Bretaña, en Inglaterra, y curiosamente sí, en esas épocas aparecieron litografías porque la impresión eh, ya se estaba desarrollando, pero se manejaban, eran páginas donde se imprimían algunas cuestiones que tenían una intención de atacar al rival de la época político, y ahí se apareció o se nació la famosa término de la chapola o el pasquín, ¿sí? Que era la Ajá. publicidad que había en esa época. Pero el periódico impreso como tal, como cuaderno, donde estaban por páginas y donde se precisaba información, noticias y la página editorial, ahí es donde nace el verdadero periódico, que fue Madrid, como lo decía anteriormente. Y la caricatura editorial se llama así porque apareció al lado del editorial del periódico de esa época, y él generaba una opinión, desde esa época generaba una opinión, y por eso la caricatura se volvió un género de opinión desde esa época. Eso, en ese orden de ideas, como estamos hilvanando el tema, ¿cuál es la diferencia entre caricatura editorial y caricatura política? Y ahí le crea uno, como estamos empezando a distinguir entre una cosa, eh, nos puede ayudar a esclarecer todo ello, porque uno no, en el común no comprende una cosa de la otra, no distingue una cosa de la otra. Y es muy No, importante tener eso claro, ¿no? sí, claro, claro. Ahí hay una excepción ahí, que hay que hacer una separación de esos dos términos que pues precisamente tienen un desarrollo histórico paralelo, pero a veces tiende a confundirse. La caricatura política es la que tiene
toda una intención política, por eso se llama así política, porque es la que apunta a, a fijar posición política, ¿sí? Y a, como dicen en términos políticos, a definir línea o a tirar línea, como dicen políticamente. Cuando el autor hace ese tipo de apreciación o intención. La caricatura editorial tiene otra serie de riquezas, diría yo, ¿en qué sentido? Cuando se manifiesta o la manifiesta el autor de esa caricatura. Es una caricatura cuyo bueno es, obviamente, ya lo he hecho, es un género periodístico. Su objetivo es comunicar, oígase bien, con ironía, con sarcasmo, con crítica y con humor, un hecho social, político y económico. Cuando se dice un hecho social, económico y político, político obviamente no se refiere a que siempre sea así, que sea político, ¿no? O a veces combina, pero forma parte de todo lo que gira en torno a la actividad diaria de un periódico del país o de la nación donde está ubicado ese periódico y comienza a resaltar a través de la caricatura editorial hechos relevantes. Y ahí la diferencia de la caricatura editorial con la caricatura política. Obviamente, el origen de la caricatura, ya lo decía anteriormente, se había expresado a través de las páginas en fotografía en años anteriores, cuando no se había producido con todo el rigor el concepto de periódico. Pero era toda una estrategia política de los partidos, por ejemplo, en Inglaterra, en Madrid, en Francia, de generar ataques o, o, o contradicciones contra los adversarios políticos. Por eso era política, pero la intención en el periódico, la caricatura editorial es obviamente resaltar, criticar y darle relevancia a un hecho con los elementos que ya se señalé. La ironía, la crítica, el sarcasmo y el humor. Con estos elementos se produce todo un mensaje con una intención gráfica de informarle al lector del periódico. ¿Y usted cuál prefiere, profesor Rubens? ¿La editorial o la política? Porque yo leí en alguna parte que usted en algún momento pensó dar un paso al costado para no seguir con la caricatura política. No sé si estoy errada. ¿Cuál prefiere usted? A ver, a mí me gusta mucho, yo duré muchos años haciendo caricatura editorial. Obviamente me acostumbré a la caricatura editorial, pero lo que estás diciendo, de cierta forma, es cierto. Lo que pasa es que en el trajín del oficio mismo de la caricatura editorial, en gran medida los, los temas eran políticos, ¿sí? Y era el más recurrente. Los periódicos tienen esa costumbre por la línea editorial pues si tienen un opositor en el gobierno, pues ellos intentan presionar un poquito para atacar al opositor. Pero y realmente en lo que a mí me concierne, yo sí soy un empedernido simpatizante de la caricatura social, es decir, de contenido social. A veces yo trato de hacer aspecto económico y político, pero yo me inclino más por la parte social. O para no confundir, no tanto social, porque social a veces se confunde un poco, yo entiendo que la social, por ejemplo, la página social, no. La página social de un periódico tiene Claro. otro criterio, yo diría más bien sociológico, ¿sí? Por mi oficio de sociólogo. Es muy importante este punto cuando hablas del aspecto social y del concepto y del asunto sociológico,
quisiésemos saber conceptualmente cómo ves el asunto del rol entre la caricatura y su especialización o su especialidad en el tema de la sociología. Rubens, ¿cómo es ese enredo, cómo lo descifra en No, su quehacer? no, ese enredo bonito para mí, muy interesante y muy valioso. Mucho, que, es decir, a mí la sociología, cuando yo la terminé y logré culminar esa carrera, a mí me enriqueció mucho y me abrió la concepción del mundo, porque es que eso me dio muchos aportes para enriquecer lo que yo venía trabajando en la escritura. Las dos tienen particularmente el mismo elemento para definir conceptos. Por ejemplo, la sociología, la observación es determinante para el proceso científico, ¿sí? Para la conclusión científica, mientras que la caricatura tiene también ese proceso de la observación para poder recoger ciertos temas y ciertas ideas y plasmarlas en caricatura. A mí me abrió la sociología y la caricatura ampliamente esa posibilidad de tener una observación más precisa. Entonces, en esa medida, yo me apoyo en el concepto sociológico para darle más peso a la crítica, ¿sí? Y para darle más peso a la definición de algún hecho que es relevante y que hay que abordarlo desde la sociología. Y la caricatura, fíjese cómo la vida, me da a mí elementos para abordarlo con humor y con crítica. Ajá, muy Entonces, bien. Y entonces, siendo así las cosas, eh, ¿cuáles son los elementos que configuran la caricatura editorial, Rubens? la ¿Cómo caricatura, se puede, cómo se puede clasificar eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo miras? la caricatura como elemento, cuando me dices de elementos, los elementos fundamentales que contiene la caricatura para poder lograr con el mensaje o para que el mensaje sea bien claro para el receptor, pues ahí es como una receta de cocina, pero más elaborada en este sentido. Tiene unos elementos que se combinan y el resultado, cuando se combina, el resultado final es un óptimo mensaje para el lector. Esos elementos son lo que yo decía, la crítica, la ironía, el sarcasmo, Ujú. el humor, ¿sí? Esos se combinan y se logra llevar un mensaje al lector. Cuando este tipo de elementos se combinan y uno llega donde el receptor, el lector, y le hace un gesto de que no entiende, eso es frustrante para el caricaturista, porque quiere decir que le fallaron todos esos elementos para lograr lo que quería lograr para lograr el mensaje. O el hecho de no hacer reír, también produce esa frustración. Aunque obviamente en algunos casos en la caricatura no necesariamente tiene que hacer reír. A veces se hace pensar, que eso es otra categoría interesante en la caricatura, que es el humor gráfico. Y ahí entra una diferencia también. Ya, muy bien, muy precisa esas definiciones. Y como todo se nos convierte casi en chiste, eh, en estas circunstancias de la caricatura, uno acude siempre como a ver dónde está la esencia del humor. En ese orden de ideas, ¿qué considera usted cuál es la diferencia entre chiste y humor? ¿Cómo sería eso, Rubens? Una pregunta porque eso está más raro lo que dije anteriormente. Y entra a precisar y a complementar lo que dije anteriormente. En la caricatura normal,
que no está dentro de la categoría de caricatura editorial, se maneja con mucha frecuencia el chiste. Es decir, hay caricaturas donde no tienen ningún soporte teórico, y la intención no es informar como la de la caricatura editorial, sino solamente de lograr producir una carcajada, una sonrisa, una risa, que es a través del chiste. Y Ajá. en una categoría que apareció a mediados del siglo pasado, Disculpe la interpelación. Mira uno la caricatura de Rubens en cualquier momento y dice, ay, tan chistoso ese Rubens. pero ojalá que no sea tan así escuetamente tan chistoso. Sí, Ajá, ajá. chiste es un poquito, chiste es, sí, obviamente es el impacto, pero lo que va soslayado es el elemento de reflexión, es muy interesante. Ajá. Yo intento, en mi trabajo siempre he intentado eso, dejar soslayada la, la posibilidad de reflexión sobre lo que estoy tratando en la literatura. Ahora bien, cuando decía que en el siglo XX, a mediados del siglo XX, apareció un género en la literatura muy interesante que es el humor gráfico. Y el humor gráfico se diferencia de la caricatura normal y de la caricatura editorial por la sencilla razón de que ahí es donde entra hay que establecerse la diferencia de tendencia de Alfonso. Y si hay una diferencia, obviamente la hay. Porque es que para los expertos del concepto de chiste y el humor, hay una diferencia que es, es esta. El chiste, si no hace reír, deja de ser chiste. Mientras que en el humor, eh, no necesariamente tiene que hacer reír. Y no deja de Ujú. ser, ¿sí? Permanece el humor. Y uno de esos tutores de ese tipo de trabajo, de humor gráfico, fue el gran maestro químico. Y aquí en Colombia, el maestro Jairo Barragán, es decir, Naide, ese fue el precursor, Naide, el precursor qué, de maravilloso personaje de mucho tiempo, ¿no? claro. Pero él fue el que eh, colonizó con ese trabajo en Colombia en los años 60, 70. Y ese trabajo del humor gráfico es tan interesante porque es que eh, eso viene heredado de la literatura, el concepto de humor. El humor no es trascendental, pero es él. Ese es el criterio que hay en el humor. Ya. Y el humor, traducido gráficamente, es humor gráfico. Y, por ejemplo, grandes humoristas en la literatura, Don Chekhov, Bernard Shaw, eh, el, el Quijote, el Quijote, eh, ¿no? Eh, Esto de cuando nombras a Naide, podríamos decir que él es el gestor o el padre de la caricatura editorial en este país, Rubens. Yo dije, no, él no es el autor de la caricatura editorial en Colombia, no. Es que él es el que aquí en Colombia comenzó a impulsar el humor gráfico, no la caricatura editorial. Ya, ya, ya. Muy bueno precisar eso. La editorial tiene una trayectoria histórica desde el siglo XIX hasta el momento, con una serie de personajes que desarrollaron precisamente ese trabajo de caricatura editorial, comenzando por finales del siglo XIX, principios del siglo XX, personajes como Pepe Gómez, como eh, y otros caricaturistas de esa época, en estos momentos en cerebro, es, y aparece un personaje de mucha importancia y hay que hacer una aclaración ahí. Ese personaje era
caricaturista, era autor de caricatura política, no tan editorial, era eh, este maestro que llamamos el, el rey de la caricatura, más o menos el caricaturista que tomó la decisión de quitarse la vida, ¿sí? Rendón, Ya. En ese hecho político que tiene que ver con el avance de cómo alcanzar la paz, encontramos que hay un caricaturista, a mi modo de ver, es mi opinión, discúlpeme, hablo en primera persona, que es el señor Osuna, el espectador. Él es una institución en el escenario de la caricatura nacional, eh, pero es un tantito, si me permiten la palabra, reaccionario frente al hecho de la paz o tal como se está considerando o consolidando. No sé, es mi apreciación. ¿Qué opina al respecto sobre este señor que, como nuevamente repito, es toda una institución en el escenario de la caricatura, que es de gran calidad, que es unos escenarios supremamente importantes y la trayectoria que él ha tenido, pero es un tantito mordaz y es un tantito ido de los propósitos que se persiguen en este instante frente al cómo lograr la paz. Uno lo lee los domingos en el diario El Espectador y encuentra que es una caterva de palazos, de sacudones frente al hecho como tal del logro de la paz. ¿Qué opina, qué opinión le merece este gran caricaturista, viejo? No, yo tengo un enorme respeto por el maestro Osuna y hay otro muy contemporáneo de él que es el maestro Calarcá. Calarcá. Y claro, y son contemporáneos los dos. Eh, ellos dos tienen una categoría que aquí ha sido difícil superarlos o llegar al punto que ellos han puesto, porque son excelentes, pero excelentes fisonomistas, ¿sí? Ahora, Ujú. eso me hace acordar para hacer esa acotación dentro de la caricatura editorial, porque la caricatura editorial, cuando en el siglo pasado, siglo XX, caricaturistas como Chapete, el mismo Pepón, ¿sí? Que entraron, no tanto Chapete ni Pepón entró ya al siglo XXI también. Pepón extraordinario, ¿no? Sí. Entonces ellos eran expertos en la caricatura fisonómica. Pero Ujú. los duros de la caricatura fisonómica, obviamente para mí, el maestro Luna y Calarcá. Frente a lo que me dice Luis Alfonso del manejo ahí de su concepto, pues es un criterio muy personal. Pues obviamente, en el caso mío, yo- yo no entro a compartir ese tipo de criterio así como lo define él, porque tengo dentro de mi eh, pirámide de, de acercamientos filosóficos con lo que nos ayuda a tener una vida más llevadera. Obviamente para mí, la paz es fundamental para cualquier ser humano. Ahora que en nuestro terrible y bello país hayamos encontrado personas que no son mis simpatizantes de la paz, eso a mí me causa mucha curiosidad. Claro, Y, ya, pues, por supuesto. no es, eso es como, yo siempre hago la homologación y eso puede ser una caricatura verbal y no escrita o dibujada. Y es que eh, esto lo afirmo yo categóricamente, es que como tuvimos un episodio en la historia de Colombia donde se posibilitaba la paz y aparecieron enemigos de la paz, ¿sí? O contradictorios, y esos contradictorios sometieron a un plebiscito y
si queremos o no queremos la paz. A mí me da la impresión de que si de pronto hubieran propuesto que fuéramos felices, también lo hubieran sometido a plebiscito. Entonces, ese es un tipo de concepto muy personal. Ahí uno lo que hay que hacer es respetarlo, pero no compartirlo. Tengo una pregunta, profesor Rubens, y es los límites que debe tener un caricaturista o la caricatura, ¿sí? Hay de pronto temas vedados para los caricaturistas, por ejemplo, el tema de la religión, el tema de, no sé, la raza, las identidades regionales. Hay temas vedados y además agrego, ¿es válido todo en la caricatura? No importa desprestigiar a una persona o institución, labor, creencia. Lo digo porque pues vemos gobernantes o presidentes que han sido protagonistas en las caricaturas de algunas profesionales en esto y que recurren a eso que usted nos dijo en un principio y es que cambian la cabeza del humano por la de un animal. Recordemos el caso de Iván Duque, ¿no? Le ponían era como cabeza de marrano. Entonces, hablemos un poco como de esa situación que enfrentan los caricaturistas y que tanto de verdad pues hay ciertos límites para hacer caricatura. Interesante pregunta, Sonia, porque es que es para precisar cuáles son los marcos eh, de ética del caricaturista. ¿Sí? Porque hay criterios de ética para el caricaturista, porque uno no puede entrar a juzgar, por ejemplo, aspectos eh, corporales del personaje porque, y ridiculizarlo, porque esto no tiene asidero. Eso no es marcado, eso se queda controlado por los mismos directores del periódico. Por ejemplo, cuando ven que hay asomo de entrar a juzgar el aspecto físico del personaje. Eso no quiere decir que se pueda hacer lo que estaba diciendo de lo que yo dije al principio, que una de las manifestaciones de la caricatura inicialmente en Egipto mismo es que se hiciera forzosamente ese cambio de cabeza. Esa podría ser una, una característica o una especie de herramienta para que da gracia. Pero en otros casos es para generar burla, eh, de pronto por algún aspecto físico. Personal. Eso sería deplorable. Y afortunadamente no hemos tenido ejemplos de esa parte. En el caso de, de- de lo que tú estás planteando, que se cambiaba la cabeza de este personaje, de presidente, fíjate que el caricaturista, en este caso creo que es Matador, que fue el que inauguró ese símil de, de inclusive pues fue un acierto gráfico, porque no nos habíamos defendido que de pronto sí tenía algún parecido con este animal. Y él empezó a manejar ese parecido, pero fíjate que no era cambiando la cabeza del marrano así directamente, no era el marrano, sino hacía un acercamiento gráfico, ¿sí? Porque había algunos elementos que de pronto jocosamente sí podían. Y esos elementos que forman parte del humor. Si no hay capacidad de aceptar el humor, entonces estamos un poquito perdidos. No se aguantan cosas, pero cuando hay exageración, ridiculizar y se pasa de la frontera, la cuestión es complicada. Ahora bien, cuando dices los límites, obviamente hay límites. Y hay límites donde no se puede traspasar uno por cuestiones de respeto
religioso, cultural, de costumbres, etcétera, etcétera. Lo sucedido en Francia, en París, con el Charlie Hebdo, esa situación, pues se salió de madre, como dicen los españoles, por la sencilla razón de que hicieron una caricatura con una fuerte ridiculización de la cultura y, y los elementos que hay en cuanto al respeto del líder que ellos tienen, que es Mahoma. ¿Sí? Entonces, cuando se traspasan esos límites, se está transgrediendo una cultura y ahí sí hay problemas. Porque en este caso se estaba transgrediendo un concepto religioso, cultural de los musulmanes. Entonces es complicado. Eso tiene su límite. Eh, nosotros los occidentales miramos con asombro, porque es que curiosamente nosotros aquí en el occidente nos burlamos a veces y hacemos caricaturas del Dios que tenemos. Pero hacerle una caricatura al Dios que tienen ellos es complicado. Y eso es traspasar la barrera. Ahora, eso está dentro del marco de la libertad de expresión, obviamente, sí, pero es que la libertad de expresión no se puede contemplar si no se respeta. Sí, el punto fundamental es el respeto. Ya. Ese es el único que lo puede traspasar. Ahora bien, aquí nos encierra una calidad. Creo que no, pues sí, creo que es una cultura donde peyorativamente, yo no me acuerdo en qué país fue que lo hicieron, pusieron a los jugadores colombianos que trabajaron la línea de marcación de la cancha, como es blanca, con fondo verde, dan a entender que eso era coca, y que los jugadores colombianos estaban inhalando esa línea. Ese es mi respeto. Ya. Es decir, un respeto a nosotros los colombianos, que nos tienen estigmatizados y nos asocian con coca para todos lados. Ese es mi error también. Ahora, podría producirse todo un conflicto ahí político transnacional por la sencilla razón de que están haciendo un juicio de valor. Ahora, en cuanto a eso que estamos hablando de la expresión, lo sucedido en Francia, pero eso entra a conectarse con un problema que ha sucedido de unos años para acá con la era de Trump. En la era de Trump, por una serie de caricaturas, echaron a varios caricaturistas que se habían ganado un índice, que se habían ganado el premio Pulitzer, y los echaron por haber hecho una caricatura donde existe Trump. Y desde esa época se ha venido casi, se ha producido un efecto de réplica en este país porque se ha reducido el espacio de trabajo para los caricaturistas, porque según cálculos sucedió en Nueva York, con esa carátula de ese Trump decapitando la Estatua de la Libertad, obviamente fuerte, ¿sí? Pero eso dio bien para reducir el espacio para la caricatura. Y desde ese tiempo para acá quitaron el concepto de caricaturista al periódico por el ilustrador de opinión pública. Y esa es la diferencia. Y ahí entro a hacer una acotación importante dentro de los roles de la caricatura o los géneros. La caricatura editorial es un género. Y el ilustrador, que puede ser caricaturista también, hizo otro género, pero no tiene el mismo contenido del caricaturista, la misma función, porque el caricaturista
editorial da su opinión personal de, conceptual sobre los estados de vida. Pongo el ejemplo. ¿Qué está pasando hoy en día con el problema del agua? Estamos en una situación crítica de escasez del agua. Y a uno le toca documentarse, encuentra estos elementos. Hace 10 años advirtieron, salió por un periódico, que había posibilidades que dentro de 10 años, esto lo dijeron en el 2014, en un periódico, y dentro de 10 años Bogotá iba a tener problemas de agua y bien. Entonces, yo como caricaturista, cojo eso y digo, oye, esto no tiene presentación que me cae previsto mecanismos, estrategias políticas administrativas para resolver la y no lo hicieron, entonces ahí dentro, aquí, como caricaturista, la situación. ¿Sí? Y Rubén, perdón, y el ilustrador no hace lo que hago yo, que opina sobre determinado hecho. El ilustrador lo que hace es obedecer en las directivas del periódico cuando le dicen ilustren esta columna, ilustre este artículo. Entra es a ilustrar, pero a contradecirme, sino entra a complementar lo que está diciendo el autor en ese artículo, con una caricatura. De la diferencia. eso que estás diciendo, se le ocurre a uno preguntar acerca de la libertad de expresión frente al hecho de la caricatura editorial. ¿Esto está claro en el país? Para usted es claro que no se sienten ni se tienen mordazas en cuanto hace la libertad de expresión. Esa pregunta es bastante compleja. En sentido, la libertad de expresión de periódicos está, yo hago una homologación de una analogía, yo tengo esta analogía porque en este sentido. Yo no, le estoy escuchando bajo, Rubén, súbele un poquito, por favor. Me agarro del concepto filosófico que hay de libertad, ¿sí? Ese concepto dice, ese concepto dice que la libertad individual termina donde empieza la del otro, ¿sí? En la caricatura, yo tengo una definición, agarrándome de esa definición. En la caricatura, un caricaturista, la libertad del caricaturista termina donde empieza la puerta del director. ¿Sí? Ajá. Entonces, el director dice que el director del periódico o la línea editorial del periódico es la que marca y uno en ocasiones no puede entrar a comprar la línea editorial. Muy bien. Muy bien. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿cuál sería la función social de la caricatura editorial? Ese concepto de función social lo vienen pregonando desde hace años dos caricaturistas famosos, varios caricaturistas famosos mexicanos, en dos de ellos es Ríos y Naranjo. Estos dos caricaturistas han venido eh, enfatizando que la función social del caricaturista es informar y tratar de orientar al lector sobre ciertas problemáticas sociales, donde hay de por medio un abuso del poder y que le está causando inconveniencias a la comunidad. Y una forma de
cumplir esa función social es documentándose. El caricaturista tiene la función social de orientar, pero tiene una obligación de documentarse, estar pendiente y estar informado para no desorientar. Acuérdense ustedes que hoy en día lo que está de moda es la desinformación y la desorientación. Eso está ganando rédito en los sectores. Pero sobre eso hay que estar muy pendiente para no caer en las redes de la desinformación. Y una forma de evitarlo es, obviamente, documentando, leyendo. Hay que leer, si no, la cuestión no cumple su función social como. Y otra función es del caricaturista es estar pendiente de los hechos relevantes. Estar pendiente de estar haciendo anotaciones sobre casos donde está por medio el, el manejo óptimo de la comunicación. Está por medio orientar a la comunidad o al lector de situaciones donde se pueda visualizar peligros de vulneración de derechos. Rubens, ¿usted ha sentido en algún momento que su vida ha corrido peligro por la labor que hace como caricaturista, por alguna caricatura que haya hecho de alguna situación específica o no le ha pasado? Curiosamente no, no, no me ha sucedido eso. Yo estuve en varias etapas, estuve siendo muy insistente en algunos temas donde de alcanzar alcalde en la época del proceso de paz del señor Pastrana. Y yo tenía una postura ahí frente a esa situación y creí que de pronto me iban a molestar un poco porque eh, la verdad sea dicha, en este país ha sido la costumbre de entrar a coartar la libertad de expresión, amenazando. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la injerencia? Estamos hablando del punto de la paz como tal en esta fase ya de nuestro conversatorio. ¿Qué injerencia tiene la caricatura en el hecho de la paz, Rubens? Mucha, porque eh, la paz es un anhelo de todos los habitantes de este planeta. La paz es la contradicción de la guerra. ¿Sí? Estoy convencido que tiene más seguidores la paz que la guerra, pero parece a veces que tuviera más, Dijiste la paz que, tiene más seguidores que la guerra, ajá, a no ser de que de pronto existan simpatizantes de la guerra. ¿Sí? Pero todo lo que gira en torno al, al, al beneficio, a la tranquilidad, todo lo que sirva a la humanidad para, y le satisfaga a la humanidad, pues ahí está presente la caricatura para criticar si no se hace por ese lado. Y entonces la labor de la caricatura siempre ha sido de estar al lado de paz. ya, muy bien. Hombre, Rubens, y con la compañía de Sonia, hemos estado bregando a sacarle las verdades acerca de la incidencia y la importancia de la caricatura en nuestro país. Habrá tiempo más adelante para que podamos seguir dialogando y haciendo posible que comprendamos mejor
el hecho y la importancia de la caricatura. Querido Rubén, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ha dejado claras concepciones sobre el hecho de la caricatura. Ha sido una buena confesión, dirían los sacerdotes, de tal manera que nuestros agradecimientos, Sonia y yo, te agradecemos inmensamente tu presencia y tus aportes. Bueno, agradecido soy yo porque hay este espacio para eh, hacer una catarsis de caricaturista. Muchas gracias entonces a profesor, porque están bien docente de la Universidad Externado de Colombia, al profesor Rubén Darío Bustos Jiménez, más conocido como Rubens en el mundo de la caricatura. Y bueno, gracias al profesor Luis Alfonso también por este tema que trajo a colación el día de hoy en qué está pasando. Y para terminar, les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook estamos como IPASUD, Instituto de Paz de la Universidad Distrital, en Instagram y Twitter, o X ahora, @IPASUD, en la página web ipasud.udistrital.edu.co y también en YouTube, donde están todos los programas del IPASUD, IPASUD Udistrital. Muchas gracias por habernos escuchado, por haber estado atento todos nuestros oyentes a este tema tan interesante. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.